Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Durante mucho tiempo nos han vendido que la fusión nuclear estaba a 50 años de distancia. Sin embargo, la ciencia, como no, está derrumbando a aquellos sin contemplaciones por los avances técnicos y científicos de las últimas 2 décadas. Y es que hoy vamos a hablar del considerado como el mayor proyecto científico de la historia de la humanidad. Vamos a hablar del reactor termonuclear experimental internacional, más conocido como ITER, que cada vez pinta mejor de cara a sus primeras pruebas de alta potencia. Y si bien el reactor de fusión todavía está en construcción y no estará listo antes de 2025, otros reactores experimentales de fusión por confinamiento magnético llevan muchos años allanando el camino. Me refiero específicamente al JET de Oxford en Inglaterra, el más grande de los reactores funcionales que acaba de batir el récord de generación de energía mediante fusión nuclear. El JET es un precursor muy atractivo para los investigadores, pues usa el mismo combustible que usará el ITER, un plasma ionizado que contiene núcleos de deuterio y tritio. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué hará el ITER? Pues todo eso y más te lo estaré contando en este vídeo, así que acompáñame hasta el final y no olvides suscribirte, darle a la campanita para activar las notificaciones del canal y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Al sur de Francia se está construyendo actualmente un tokamak enorme gracias a la colaboración de, ojo, 35 naciones. El ITER, que significa el camino en latín, es un reactor que ha sido diseñado para probar la factibilidad de la fusión nuclear como una fuente de energía limpia a gran escala, basada en el mismo principio que da energía a nuestro Sol. Casi nada, ¿eh? Es decir, ITER será el primer reactor de potencia neta no contaminante, pero ¿de dónde viene todo esto? Pues bien, las plantas de energía de hoy dependen de combustibles fósiles, fisión nuclear o fuentes renovables como el viento o el agua. Cualquiera que sea la fuente, las plantas generan electricidad al convertir la energía mecánica, como la rotación de una turbina, en energía eléctrica. Y en una estación de vapor alimentada con carbón, la combustión del carbón convierte el agua en vapor y el vapor, a su vez, impulsa a los generadores de turbina para producir electricidad. Pero ya sabemos que este tipo de energía es muy dañina para el medio ambiente. Por otro lado, la fusión nuclear es un proceso natural que tiene lugar en las estrellas, donde la gravedad increíblemente fuerte y las temperaturas muy altas hacen que los núcleos livianos de los átomos choquen y se unan en átomos más pesados, liberando una enorme cantidad de energía al mismo tiempo. Esta energía es intrínsecamente segura, no emite carbono y es virtualmente ilimitada. Vamos, un win-win. Pero antes vamos a hacer historia, que sabéis que me mola. Y es que en 1986, en la Unión Soviética, surgió el concepto de tokamak, una máquina experimental diseñada para fusionar átomos en su interior, produciendo un calor que debe ser absorbido por las paredes de la máquina. Y de esta forma se produce vapor y luego electricidad con sus turbinas y generadores, imitando el interior de una estrella. El corazón de un tokamak es una cámara al vacío en forma de donut. Allí, la presión y el calor extremo harán que el hidrógeno gaseoso se transforme en plasma, cuyas partículas cargadas pueden ser entonces controladas y moldeadas por las grandes bobinas magnéticas alrededor de la máquina. Ahora bien, en 1997, el reactor JET alcanzó un hito muy importante en el camino hacia la fusión nuclear comercial. Generó 16 megavatios de potencia máxima, el récord en ese momento, por lo que puso sobre la mesa la capacidad de esta tecnología de entregarnos enormes cantidades de energía. Y desde entonces, Eurofusión, que es el consorcio europeo que sostiene estas instalaciones, ha continuado refinando este reactor para poner a punto algunas de las innovaciones que formarán parte de ITER. Actualmente en JET se está llevando a cabo una campaña experimental conocida como DTE2, que persigue probar algunos de los materiales que se utilizarán en ITER, aprender a trabajar con el tritio y también contribuir a la formación de los expertos en fusión nuclear que participarán en el tokamak que se construyó en Francia. Y este es el contexto en el que los investigadores de JET han llevado a cabo el experimento cuyo resultado acabamos de conocer.
y que representa un paso hacia adelante muy importante en el camino hacia la rentabilidad energética de la fusión nuclear. Esta prueba ha sido un exitazo debido a que JET ha generado nada más y nada menos que 59 megajulios de energía de fusión durante un periodo de 5 segundos. Puede parecer poco, pero no lo es. Sostener la reacción de fusión nuclear a lo largo del tiempo es uno de los mayores desafíos que plantea esta tecnología, por lo que mantenerla estable al utilizar como combustible deuterio y tritio es un avance muy significativo. Durante el experimento de 1997, los investigadores consiguieron generar 21,7 megajulios de energía mediante fusión, una marca que acaba de ser pulverizada por el nuevo experimento. Además, la potencia de fusión, que equivale a la energía generada por segundo, lograda en el promedio en el experimento de 1997, fue de 4 megavatios, mientras que el último experimento de JET ha arrojado 11 megavatios. Eso sí, los 16 megavatios de potencia máxima alcanzados durante un pulso de unos 0,150 segundos en el experimento de 1997 aún no han sido superados, pero hay optimismo. Y si todo sigue avanzando a buen paso, ¿qué podemos esperar del ITER? Pues el tokamak de 24.000 millones de euros ha sido diseñado para cumplir varios objetivos. En primer lugar, producir 500 megavatios de fusión. Ojo, ITER no capturará esa energía directamente como electricidad, pero si logra llegar a esa potencia, pavimenta el camino para una próxima máquina que sí lo hará. En segundo lugar, demostrará la operación integrada de tecnologías diversas para una planta de fusión nuclear. ITER será el primero de esta escala, donde los científicos podrán estudiar el plasma en condiciones que se esperan poder recrear en el futuro, y podrán probar tecnologías de calentamiento, control, diagnóstico, criogenia y mantenimiento remoto, pues se debe mantener la máquina siempre al vacío. Tercero, lograr un plasma a partir de deuterio y tritio, en el cual la reacción se sostenga a través del calentamiento interno. La investigación de fusión actual está en el umbral de explorar un plasma ardiente, uno en el que el calor de la reacción de fusión esté confinado dentro del plasma de manera lo suficientemente eficiente como para que se sostenga durante un periodo prolongado. Y el ITER debería poder lograrlo. El cuarto objetivo es probar el cultivo de tritio, es decir, demostrar la viabilidad de producir tritio dentro del recipiente de vacío. Y es que el suministro mundial de tritio no es suficiente para cubrir las necesidades de las futuras centrales eléctricas, por lo que ITER brindará una oportunidad única para probar maquetas de mantos de cultivo de tritio en recipientes dentro de un entorno de fusión real. Y por último, y como objetivo general de este proyecto, ITER debe demostrar las características de seguridad de un dispositivo de fusión. En 2012, la organización ITER obtuvo la licencia como operador nuclear en Francia sobre la base del examen riguroso e imparcial de sus archivos de seguridad. Y uno de los principales objetivos del funcionamiento del tokamak es demostrar el control del plasma y las reacciones de fusión con consecuencias nulas para el medio ambiente. Y por todo esto, China, la Unión Europea, el Reino Unido, India, Japón, Rusia, veremos, Corea y los Estados Unidos han unido esfuerzos y recursos para conquistar el gran objetivo: reproducir en la Tierra la energía ilimitada que producen las estrellas. Estamos hablando de miles de personas de más de 40 nacionalidades distintas, si contamos también los aportes de Australia, Kazajistán, Canadá y Tailandia, que trabajan de cara a las primeras pruebas que iniciarán en 2025. Por cierto, la industria nuclear española también será fundamental para el éxito del reactor de fusión ITER. Y es que la industria española ha obtenido en 2020 más de 40 contratos de un alto valor tecnológico para la construcción del ITER. Piensa que desde 2008 las empresas españolas han obtenido más de 350 contratos en el proyecto ITER por un importe superior a los 1.200 millones de euros. Además, España ha propuesto construir una instalación científica en Granada para desarrollar materiales con los que construir los futuros reactores de fusión. Y todo esto del ITER es, sin duda, un camino brillante y nada más curioso. ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué te parece el ITER? ¿Conocías este ambicioso proyecto? Déjame saber tu opinión en los comentarios, que los leo todos. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola este contenido. Y claro, un buen me gusta. Aquí te dejo otro vídeo que te encantará. Y estos son los botones de mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.